quiero bendecir en esta mañana de propósito, día domingo. Estamos aquí una vez más en esto que se ha transformado como en una sala de grabación, una sala en la cual estamos grabando todo para poder salir con excelencia, para poder llegar a tu vida. Por eso quiero saludar al equipo que siempre nos acompaña. Aquí está Sergio, está Maurito, está el Tommy, en sonido, grabación, iluminación y decoración y todos ellos hacen todo esto, ¿no es cierto?, para poder llegar de una manera más excelente a tu corazón. Así que y a tu familia. Por eso quería, hay cosas que salen al aire de repente, como tú viste, ¿no? Pero queremos llegar de la mejor manera a tu corazón, a tu familia. Yo sé que hoy es un día de altar familiar, un día en que la familia se reúne para recibir la palabra del Señor. Así que quiero que abras tu corazón para poder recibir una palabra que tiene que ver con una de las visiones más poderosas, más fuertes que están en la palabra de Dios, que tiene que ver con un mandato que Dios hace a su iglesia a través del hombre, la multiplicación, ¿sí? Así que estamos llamados a multiplicarnos. La palabra multiplicación dentro de la palabra, de la Biblia, ¿no es cierto? No es una invitación, no es algo de cuestión de carácter natural, sino que es algo que viene del corazón de Dios. A Dios, ¿no es cierto?, nos ha llamado para que nosotros nos multipliquemos. Por eso le vamos a dar un ataque fuerte a lo que es la esterilidad en esta mañana. Quiero invitarte para adorarle al Señor un instante a través de los jóvenes, los hijos de la casa, que van a levantar una adoración maravillosa al Señor. Ahí donde estás con tu familia, adoremos al Señor. Te bendigo. Él renunció a su gloria, sangre en el madero por mí, me conectó, salvó y curó. Él me dio un nuevo destino, una capa, un poco de vino. Él me dio unción, callado y paz. Puso un anillo en mi dedo, me quitó el miedo, nuevas sandalias para soportar el día. Puso un anillo en mi dedo, me quitó el miedo, nuevas sandalias, dijo ven. Y yo me despedí de mis padres, yo quemé mis carruajes y yo dejé todos mis barcos en el mar. Y yo me despedí de mis padres, yo quemé mis carruajes y yo
incendianos, ven, incendianos. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Que aparezca, que tu nombre crezca, llena este lugar, llena este lugar. Que aparezca, que tu nombre crezca, ven, incendianos, ven, incendianos. Que aparezca, que tu nombre crezca, llena este lugar, llena este lugar. Que aparezca, que tu nombre crezca, ven, incendianos, ven, incendianos. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús. Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti.
que me acompañes a la palabra del Señor. Vamos a hablar algunos textos que nos van a hablar sobre la importancia de que nosotros nos multipliquemos como iglesia. En el libro del Génesis, en el capítulo 18, verso 17, Dios va, ¿no es cierto?, a hablar a Abraham, un hombre en el cual va a reposar una de las promesas más maravillosas que nosotros podemos tener después al ser los que nos adaptamos a esta promesa de Dios a través de este Padre de la fe. Dice la palabra del Señor en el libro del Génesis capítulo 18, verso 17. Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Qué maravillosa es esta expresión que quiero que podamos entender. Dios, ¿no es cierto?, va a transmitir al corazón de Abraham un secreto que tenía en su corazón, en su pensamiento, ¿no? Dios siempre nos quiere revelar, nos quiere mostrar a través de los secretos ocultos, nos quiere mostrar una verdad que va a ser de bendición para nuestra vida, va a ser de bendición para la familia, va a ser de bendición para la tierra donde Dios nos ha puesto realmente. Por eso le dice: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. No como una expresión, no, yo le voy a dar a conocer a Abraham como un amigo. Uno cuando tiene un amigo maneja una confianza, maneja una seguridad de darle todo lo que está en el corazón. Entonces dice: habiendo de ser Abraham, y este es el versículo clave, y habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte. Yo quiero que ahí donde estás tú le puedas mirar al que tiene a tu lado, a tu familia, y decirle: nosotros somos esa nación grande y fuerte que Dios tiene en este tiempo. Y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, ¿sí? Entonces esta es la promesa que dice Dios, que en un hombre, en una paternidad, vamos a tocar también el tema de la paternidad, porque para que haya multiplicación tiene que haber alguien que engendre, ¿no? Entonces nosotros estamos sabiendo que estos principios de Dios establecidos en la palabra son para que nosotros sean alumbrados los pensamientos, sean alumbrados los ojos espirituales de nuestra vida realmente. La palabra nos va en este tiempo a desafiar, porque multiplicarse tiene que ver con un desafío, traer crecimiento, traer fructificación, como habla el libro del Génesis también, allá en los primeros capítulos, lo que le dijo el Señor, ¿no es cierto?, cuando dio su bendición al primer hombre, Adán, le dijo: fructifíquense, multiplíquense y señoreen la tierra. Pero luego, después de decirle: yo los bendigo. O sea que la bendición tiene un propósito, amado. La bendición tiene algo que va encapsulado lo que Dios quiere que hagamos. Muchas veces nosotros, en el plano natural o en un plano sin ver la revelación de la palabra, bendiciones de alguna manera le hemos llamado a las cosas materiales, pero resulta que las cosas materiales, ¿no es cierto?, son el resultado de las bendiciones espirituales. Por eso es que nosotros tenemos que ver por qué a veces no nos funcionan ciertas cosas dentro del reino, no nos funcionan ciertas cosas dentro de la iglesia, dentro de mi familia como iglesia, dentro de la iglesia como la congregación, ¿no es cierto? Es porque tenemos cambiadas las prioridades. Para nosotros no debería ser una bendición algo material, sino que la bendición tendría que ser primeramente algo espiritual, para que de allí, como consecuencia de eso, venga todo lo material, todo lo que necesitamos, porque lo que queremos alcanzar también en la vida, ¿no es cierto?, son cosas materiales, por supuesto. Pero el Señor Jesús nos enseña a través de su palabra que nosotros debemos buscar primeramente el reino de los cielos. Y tiene algo que ver con lo que Dios dijo, ¿no? Abraham, yo no voy a encubrir mi deseo, lo que yo siento que va a estar en un hombre como Abraham, un padre de naciones, un padre visionario, un padre de la fe, porque para multiplicarse tenemos que tener todas estas características apostólicas, las cuales hubo sin duda en este hombre llamado Abraham. Por eso Dios lo trae y le muestra su secreto y le dice que en él, ¿no es cierto?, van a ser benditas todas las naciones de la tierra, porque él es una nación. No se está refiriendo a la palabra en primera instancia a una nación,
¿no es cierto?, geográfica, a una tierra, a un país, a una nación, sino que se está refiriendo al pueblo de Dios. Por eso Él es extraído como del pueblo del Señor, para que Él pueda llevar multiplicación, para que haga crecer el pueblo de Dios en toda la faz de la tierra. Y eso es lo que queremos hacer en este tiempo, lo que queremos hacer y lo que debemos hacer tú y yo para alcanzar realmente el propósito que Dios tiene con nuestra vida. Uno de los propósitos clave que tiene Dios con su iglesia es que podamos crecer y multiplicarnos. Crecimiento tiene que ver con madurez, crecimiento tiene que ver con alcanzar estatura. Y cuando yo estoy en esa dimensión de madurez, de estatura, de crecimiento en mi vida espiritual, yo lo que hago es que multiplicarme. Pero para eso necesitamos tener una iglesia con visión correcta, una iglesia en la visión de Dios, amar lo que ama Dios, ver lo que ama Dios, sentir lo que siente Dios y escuchar también lo que Dios está escuchando en este tiempo, ¿no? Como el corazón de Dios latiendo, ¿por quiénes? Por aquellos que necesitan eternidad, por aquellos que necesitan salvación, por aquellos que necesitan restauración. Por eso usted va a encontrar el libro de Nehemías, un hombre apostólico, un padre, ¿no es cierto?, que está preocupado para restaurar los muros, dice, de Jerusalén. ¿Cuáles eran esos muros? Los muros eran las vidas, lo que representan las vidas, las familias. En este tiempo lo que nosotros también debemos anhelar como iglesia de Dios, como iglesia del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Así que yo te animo en este tiempo, ahí como estás con tu familia, que se tienen que levantar los Nehemías en cada hogar, se tienen que levantar los Abraham, en lo cual Dios le muestre su secreto, en los cuales Dios le confíe las cosas ocultas que Él tiene, para que nosotros nos podamos levantar en una estatura de crecimiento y podamos alcanzar la mayor cantidad de hombres y mujeres, familias, jóvenes, niños, matrimonios, ciudades, regiones y naciones para, ¿no es cierto?, formar lo que nosotros queremos formar, que es el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto?, que aquí en la tierra es la iglesia del Señor. Por eso yo te animo, no será una cosa fácil, porque lo contrario de multiplicación, lo contrario de crecimiento, lo contrario de nacimiento, nuevas vidas, ¿no es cierto?, es la esterilidad, es algo que no da luz, es algo que está ahí, ¿no es cierto?, que no tiene vida, en este caso del espíritu. Por eso debemos hacer una mirada interior en nuestra vida como iglesia, como padres que hemos sido llamados por el Señor para poder levantar la iglesia, para poder direccionar la iglesia. Tenemos que estar alineados al corazón de Dios, hacer lo que realmente tenemos que hacer como cuerpo de Cristo en esta bendita ciudad de la Patagonia, ¿no es cierto?, en nuestra nación Argentina y en todo el mundo, y allí a donde están, ¿no es cierto?, las personas que están conectadas a través de estas redes, que serán el Facebook, serán el Instagram, serán el YouTube, luego que esta palabra llegue a tu vida, a tu hogar, cuando la estés escuchando. Quiero decirte que lo que Dios quiere, ¿no es cierto?, es romper todo espíritu de esterilidad, todo espíritu que no da vida, todo espíritu que no engendre. Por eso vamos a hablar, ¿no es cierto?, de la iglesia como la madre que está preparada para engendrar y está preparada para tener hijos en su vientre, y necesita los hombres de Dios capaces de poder, ¿no es cierto?, enseminarla a la iglesia con una semilla, con una genética, con un semen que tiene que ver con lo del reino de los cielos, para que nos podamos multiplicar y crecer en esta tierra, en todo lo que Dios nos ha dado. Por eso debemos levantar fuertemente oraciones, debemos levantar clamor, debemos llorar delante de la presencia de Dios, debemos tener preocupación, debemos tener pasión verdadera por aquellas personas que están sin Cristo y que están sin Dios. Yo sé que tú eres uno de esos, yo sé que la iglesia del Señor en diferentes puntos está trabajando para la multiplicación, está trabajando para el crecimiento de la iglesia. No tengas temor, no tengas miedo. Si Dios te llamó a sus caminos, si Dios te trajo a este diseño de reino, si Dios te trajo a este diseño divino, ¿no es cierto?, es porque Él te va a dar todas las herramientas que verdaderamente necesitamos para poder alcanzar cada vez más vida para el reino
de los cielos. Yo declaro en esta mañana preciosa del Espíritu de que los cielos están abiertos. No mire las circunstancias naturales, no mire todo lo natural que se ve alrededor. El Señor le dijo a sus discípulos: ustedes dicen que no es el tiempo de la cosecha, pero yo les digo que ya es el tiempo. Por eso es que necesitamos una mirada espiritual, ¿no es cierto? Son los mejores escenarios en este tiempo para poder alcanzar lo que Dios está queriendo hacer con su iglesia poderosa. La iglesia tiene, ¿no es cierto?, un cuerpo que es indestructible. Por eso necesitamos los hombres de pacto, por eso necesitamos los hombres de este tiempo, el sacerdocio perfecto, que no es como el sacerdocio del antiguo pacto, sino que en el antiguo pacto se veía la sombra y figura del futuro, de lo que iba a ser hoy, pero a través del sumo sacerdote Jesucristo, ¿no es cierto? No ya a través de un sacerdocio levítico como vemos en el antiguo pacto, sino a través, dice las Escrituras en el libro de Hebreos, que nos enseña a través, ¿no es cierto?, del el sacerdocio de Melquisedec, que es figura de Jesucristo, la cual, ¿no es cierto?, ese sacerdocio es que eterno. Por eso nosotros debemos comprender todas estas revelaciones que están en la palabra de Dios, para que nosotros seamos impactados por esa palabra y podamos correr a ganar almas, correr a ganar familias, sacarlos de los territorios de la esclavitud, sacarlos del entorno, ¿no es cierto?, del sufrimiento, de la enfermedad, traerlos, posicionarlos en la tierra del reino y hacer que sus vidas sean libres por el Espíritu Santo de Dios. Así que cobra ánimo tu corazón en esta mañana. Ábrele tu corazón a la palabra de Dios. Yo no sé cómo estás en este tiempo ahí en tu casa, en tu hogar, qué es lo que está provocando todo este encerramiento que estamos teniendo y que todavía no se sabe a ciencia cierta, hablando naturalmente, cuándo se va a terminar, cuándo se van a abrir todas las restricciones, cuándo el gobierno, cuándo todos los hombres que están en la seguridad, en salud, van a permitir otra vez que volvamos a la normalidad. Aparentemente hay provincias, ¿no es cierto?, que vuelven a la fase 1, vuelven a la fase 2, por no respetar, por no estar siendo obediente a lo que se pide. Así que no sabemos, pero nosotros, la iglesia del Señor, no nos podemos frenar por estas circunstancias naturales. Son los momentos en los que más tenemos que salir a abarcar familias, hogares, casas, porque desde allí, ¿no es cierto?, teniendo el ejemplo de la palabra del Señor ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no es cierto?, una iglesia cuando está llena del Espíritu Santo comienza a activar los hogares, las casas, las familias, los barrios, las ciudades, ¿no es cierto?, las regiones y, cómo no, las naciones enteras con el poder del Evangelio. Yo creo, amada iglesia, que es eso lo que tenemos que tratar de recuperar. Es también otros montón de cosas maravillosas, también las alabanzas, también un montón de cosas maravillosas, extraordinarias que tenemos como complemento, como herramientas para que la iglesia del Señor, ¿no es cierto?, se establezca con poder y gloria sobre una región. Pero si nosotros no lo hacemos a través del diseño perfecto, solamente vamos a ser una iglesia que no dé los frutos que Dios espera. Y tú y yo fuimos llamados para dar frutos, para poder multiplicarnos, para poder crecer. Por eso, la visión de Dios no es una visión simple, no es una visión sencilla. La visión de Dios tiene una demanda exigente, grande, y allí está el desafío que nosotros debemos tomar como iglesia. Lo que pasa es que, como siempre nosotros decimos, la iglesia se ha acostumbrado a la simpleza, a las comodidades, a las estructuras, ¿no? Y no hemos ido nunca más allá de nuestras propias fuerzas como iglesia, como ministerio, ¿no es cierto? Cada uno con el don, con la capacidad, con el talento que Dios le ha dado. ¿Qué es lo que más ha costado dentro de la iglesia del Señor? La multiplicación, el reproducirnos en otro, el poder estar levantando un semillero, ya sea de músicos, ya sea de salmistas, ya sea, no sé, de predicadores, ¿no es cierto? Estar reproduciéndonos en otro. Pero hay una gran consecuencia, ¿no es cierto?, dentro de la iglesia que podemos observar. ¿Por qué no nos podemos multiplicar? Porque falta, ¿no es cierto?, los hombres de engendramiento dentro de los ministerios, que son el pastor y el apóstol, los que debemos meter esa semilla de crecimiento para que tengamos hijos, ¿no es cierto?, y los hijos se multipliquen en el tiempo que viene por delante realmente. Por eso, ¿no es cierto?, el hecho de ser hijo
tiene que ver con que nosotros vivamos en esta paternidad para poder tener una vinculación, para poder tener una unión con nuestro Padre, ¿no es cierto? Con nuestro Padre, primeramente nuestro Padre, el Espíritu, Dios nuestro Padre, para hacer la voluntad de Él, para cumplir el sueño que Dios tiene, ese sueño de ganar, ¿no es cierto?, las vidas, de poder sacarlas de la condición del pecado, para poder sacarlos de la condición en las que el enemigo tiene a tantas vidas, a tantas familias, y nosotros tenemos que comprobar que el deseo de nuestro Padre Dios es ese, pero yo me tengo que convertir en hijo. Dijimos en alguna oportunidad que de alguna manera no se nace hijo, sino que hijo se hace a través de la palabra, a través del conocimiento de la palabra del Señor. Por eso ahí donde estás, ¿no es cierto?, en esta mañana yo quiero que abras tu corazón a esta impartición, a esta palabra, para que Dios te confíe su secreto. Por eso veíamos en la palabra que Dios le dijo a Abraham: encubriré yo a Abraham. Otras versiones dicen: encubriré yo a Abraham, mi amigo, lo que voy a hacer. De alguna manera, si nosotros nos convertimos en esa relación de amistad con Dios, en esa relación de secreto, de intimidad, de seguridad, Dios nos entregará grandes cosas. Pero las grandes cosas que Dios tiene para entregarnos en primera instancia y en primera medida, como siempre enseñamos, no son las cosas materiales. Muchas veces hemos alterado las prioridades dentro de la iglesia y generalmente la gente viene a la iglesia por prioridades o por deseos personales, por deseos materiales, pero no por el deseo espiritual, que es lo que va a hacer desarrollar que yo traiga familia, parientes, amigos, compañeros, y aún personas, ¿no es cierto?, que en alguna manera han sido como enemigos, personas que no les ha gustado, ¿no es cierto?, la vida que llevamos como cristianos. Por eso es importante el testimonio, para que un día también ellos puedan entender que viéndonos a nosotros como iglesia, están viendo la figura de Dios, están viendo la figura de Cristo en sus vidas, y ellos se puedan acercar a través de lo que tú y yo somos en cada lugar donde Dios nos ha puesto realmente. O sea, la gran bendición entonces para este tiempo, la gran bendición es que nosotros nos podamos multiplicar en otro. Siempre tienes que estar pensando: ¿cuál es la persona que hoy le puedo sembrar la palabra de Dios? ¿Cuál es la persona que hoy puedo llevarle una palabra de transformación y de cambio a su vida? Tendrás un amigo, tendrás un pariente, tendrás un compañero, ¿no? En todos los niveles, la multiplicación está para todas las áreas: niños, jóvenes, matrimonios, hombres, mujeres, hogares. Todos nos tenemos que multiplicar, porque somos un género en el cual Dios nos ha puesto en nosotros vida a través de su Espíritu Santo. Por eso es que no tenemos que tomar como natural la esterilidad, la de no poder reproducirnos, la de no poder como iglesia dar a luz ¿qué? Hijos en este tiempo. Y tenemos muchas ejemplos en la palabra del Señor que nos ayudan a ver por qué hubieron mujeres que comenzaron estériles, pero cuando Dios estuvo en su vida, cuando Dios se metió en su vida, comenzaron a ser mujeres productivas, ¿sí? Comenzaron a ser mujeres que verdaderamente daban a luz hijos en el nombre de Jesús. A eso está llamado la iglesia. Por eso la mayoría de las mujeres de la Biblia tienen que ver, ¿no es cierto?, con la iglesia del Señor. Pudieron haber mujeres estériles como Ana, como un montón de mujeres que conocemos en la palabra del Señor, pero no terminaron siempre siendo mujeres estériles, sino que con el correr del tiempo Dios le ha dado la oportunidad de poder ser madres, para poder convertirse en madre. Esa es la iglesia. La iglesia es una madre de grandes hijos que Dios quiere levantar, pero para eso necesitamos estar ligado, estar vinculado con un hombre que tenga, ¿no es cierto?, el espíritu de la paternidad, porque la Biblia nos enseña que la mujer se salvará dando hijos, pero en realidad nosotros sabemos que la mujer no puede engendrar, sino que el que engendra el hombre. Pero no es una cuestión, no está hablando de una cuestión de sexo, sino que está hablando de una cuestión espiritual. Nosotros tenemos que comprender que una iglesia que no se multiplica, una iglesia que no crece con familias, con jóvenes, una iglesia que no crece con niños, una iglesia que no se reproduce en familia, es una iglesia que le está faltando ¿qué? Un padre, le está faltando un hombre, el cual el hombre tiene la capacidad de ¿qué? De engendrar, de inyectar,
¿no? De poner la semilla, de poner ese semen que va a llegar, ¿no es cierto?, al óvulo de la mujer, en este caso la iglesia, para que pueda dar a luz, ¿no es cierto?, vidas en el Señor. La multiplicación no podemos hacerlo de manera ligera, la multiplicación no podemos hacerla en el plano convencional, en el plano natural, como muchas veces nosotros creemos, ¿no es cierto?, que bueno, llenemos la iglesia de las personas, pero que no se produzcan los cambios, que no se produzcan las transformaciones. Esa no es la multiplicación que Dios anhela, sino que Dios quiere que primeramente nosotros podamos fructificarnos. La fructificación, dijimos, que es una manera de desarrollar madurez, de desarrollar estatura, para que luego nos podamos multiplicar en gente madura, nos podamos multiplicar en gente que permanezca dentro de los ministerios, dentro de las iglesias, dentro de las casas. Porque usted sabe perfectamente que el multiplicarnos por multiplicarnos es fácil, ¿no? Sobre todo cuando se predica un evangelio simplista, cuando se predica un evangelio light, cuando se predica un evangelio que vengan, que Dios va a hacer todo y, ¿no es cierto?, nosotros no tenemos que hacer nada. Cuando predicamos ese tipo de palabras, ese tipo de mensaje que ha sido un poco predominante en la iglesia del Señor, más bien en el aspecto de los ministerios evangélicos, así por decirlo, la gente se multiplicaba en los ministerios, se multiplicaban las iglesias, pero lo que no había era que permanencia, no había solidez, no había seguimiento, no había, ¿no es cierto?, de formar a las personas como en las figuras que tenemos en el tabernáculo, gente que la podamos formar en el altar de sacrificio, gente que podamos, ¿no es cierto?, traerlas del sistema mundo, pero traerlas al diseño del reino. Pero lo primero que tenemos que hacerla es matar su vieja naturaleza, matar su cultura, matar su manera de pensar, ¿no es cierto?, para que luego esa persona hecha en un nuevo nacimiento, salida a una nueva vida espiritual en Cristo Jesús, ella misma, por lo que Dios está haciendo con esa persona, ella vaya y se multiplique en otra. Por eso tenemos muchos ejemplos en la palabra del Señor, como el hombre que poseía muchos demonios, el gadareno, en el cual cuando Jesús lo libera de todas esas legiones de demonios, ¿no es cierto?, ¿cuál fue lo primero que le envió a hacer el Señor? Ven y cuenta los tuyos, ven y díselo todas las cosas que Dios ha hecho contigo. De alguna manera eso tiene que ver con el comienzo de cada uno de nuestros ministerios, cada una de las formaciones. Debemos formar las personas, pero inmediatamente soltarlas para que puedan testificar de la obra de Dios, para que de esa manera se dé una multiplicación sana, una multiplicación sólida. Por eso la palabra del Señor ahí en el libro que estamos leyendo, en el libro del Génesis 18 dice, ¿no es cierto?, que Dios iba a hacer de Abraham en esa nación grande y fuerte. Grande es que se iba a multiplicar, que iba a ser una nación de muchas familias, de muchas personas, pero también lo importante es fuerte. Y eso creo que fue una de las cosas que a nosotros como iglesia nos ha estado faltando de alguna manera, o no hemos estado haciendo el trabajo bajo el diseño que Dios quiere que lo hagamos. Todo lo que se haga fuera del diseño de Dios, tarde o temprano, eso se va a debilitar, eso va a caer, eso va a desaparecer. Por eso es que el libro de Oseas nos dice siempre, ¿no es cierto?, que la falta del conocimiento del diseño, la falta del conocimiento de la palabra de Dios hace que nosotros mismos como pueblo del Señor perezcamos, caigamos, no llevemos a concluir lo que hemos comenzado de alguna manera. Por eso el entusiasmo de poder ganar la vida no tiene que quedarse solamente en eso, en un entusiasmo, sino que debe ser una carga en nuestro corazón, debe ser un pesar en nuestro corazón para poder formar una generación como fuerte, que permanezca a través de los tiempos. No importa las circunstancias, no importa las situaciones. Cuando nosotros formamos familias, hogares, matrimonios, hombres, mujeres, las formamos en el diseño de Dios, vamos a hacer que esa formación sea sólida, sea fuerte, que sean inquebrantables ante las circunstancias naturales. Por eso nosotros decimos que en el cuerpo de Cristo nos da la solidez y nos volvemos de alguna manera indestructibles, porque si hay algo que nunca se pudo quebrar es el cuerpo de Cristo.
Lo podemos ver, ¿no es cierto?, a través de la obra del Señor en la cruz, cuando quisieron romper sus huesos, no pudieron romperlos. ¿Por qué? Porque eso no es una figura y sombra de que el cuerpo de Cristo nunca va a ser quebrado por circunstancias, por hombre, por cosas naturales, sino que los huesos que representan la estructura de la iglesia es fuerte, es sólida. Y esa es la generación que hoy queremos, ¿no es cierto?, y anhelamos seguramente, como lo quiere hacer el Señor, como la visión que tiene Dios, levantar una generación fuerte, fortalecida, que no se quiebre por nada, que no sea niña en el caminar en el Señor, gente con 10 años de evangelio, 15 años de evangelio, ¿no es cierto?, gente niña, gente inmadura, que no se le puede, ¿no es cierto?, poner el peso de la responsabilidad, no se les puede poner el peso, ¿no es cierto?, de lo que es la obra, no se les puede echar encima responsabilidades que tengan que ver para que ellos mismos sean fuertes. ¿Por qué? Porque están debilitados, están con muchas cosas naturales, almáticas. Por eso estamos viendo que la raíz de la iniquidad es uno de los efectos que causan dentro de la iglesia, que no permiten que la iglesia avance en la velocidad, en la manera que tiene que avanzar la iglesia realmente. Entonces, en primera medida, cuando nosotros hablamos de una gran bendición, no estamos hablando de la bendición de las cosas materiales, sino que estamos hablando de que la gran bendición que nos da Dios es la posibilidad, es la honra, es la gracia que nos da Dios de que podamos reproducirnos, que podamos multiplicarnos en otras personas. Y usted me dirá, ¿y qué pasa si no nos multiplicamos? Hay un gran riesgo en no multiplicarse, porque en primera instancia no estaríamos cumpliendo el propósito por el cual Dios nos trajo a vivir en esta generación, por el cual el propósito de Dios tiene que estar en cada uno de nosotros como iglesia, como ministerio, como hombre de Dios, como mujer de Dios. No estaríamos cumpliendo el propósito de Dios, no estaríamos haciendo el deseo que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y no cumplirle el deseo a Dios, nos vamos a convertir en algo estéril, nos vamos a convertir en algo, ¿no es cierto?, religioso, en algo rutinario, en que voy a la iglesia, en que me congrego, en que incluso que estoy bajo todos los mandamientos que Dios hace, pero no estoy con la vida, ¿no es cierto?, del espíritu correcto, para que eso se vaya desarrollando, se vaya dimensionando en mi vida personal, en mi vida familiar, en mi vida laboral. Todo lo que nosotros lo hagamos con el espíritu de la multiplicación se va a ver, ¿no es cierto?, y será un efecto de alguna manera espiritual, o para bien o para mal. Si somos una iglesia estéril, se va a reflejar en lo espiritual, va a ser producto de algo espiritual, que no tenemos búsqueda de Dios, que no tenemos interés en Dios, que nos da los mismos, no ser indiferente entre preocuparme por predicarle el evangelio a mi vecino, a mi vecina, a mi pariente, a mi amigo. Por eso, ¿no es cierto?, tenemos que tener esa carga para que nosotros podamos cumplir lo que Dios dice, porque en definitiva el que va a hacer la obra es el Espíritu Santo en nosotros. No lo vamos a hacer con nuestra propia fuerza, no lo vamos a hacer con nuestras fuerzas humanas, sino que lo vamos a hacer con el poder del Espíritu Santo. Pero por eso tenemos que tener una mentalidad sana, una mentalidad correcta delante del Señor, para poder de alguna manera alcanzar ese deseo eterno y maravilloso que Dios tiene con cada uno de nosotros. Por eso este es el mejor tiempo, amada iglesia, este es el tiempo de multiplicarnos. Jesucristo, fuente de vida, o JFB, estamos inseminados por todos lados. Estamos distribuyendo todos los trabajos. En este tiempo, junto con mi esposa, estamos trabajando en que debemos abarcar los hogares, meter el liderazgo, meter la gente de servicio en los hogares, con niños, con adolescentes, con los jóvenes, con los matrimonios, y sumar una persona nueva, sumar a alguien nuevo, porque esa es la idea, formarla, prepararla, capacitarla, hacerla fuerte en su vida, para que ninguna doctrina natural, ningún viento, ninguna tormenta que representa las dificultades, ¿no es cierto?, pueda desanimar la vida de una persona. Para eso está la iglesia del Señor. ¿Sabe qué dicen los entendidos en las ciencias naturales? Que después de todo esta situación que estamos viviendo, ¿no es cierto?, va a haber mucha gente que va a necesitar tratamiento psicológico, tratamiento que tenga que ver con ayuda psicológica, porque el encierro, el estar
divorciado, separado de lo que es la sociedad, mucha gente separada de su familia, mucha gente separada de los vínculos, de los afectos, ¿no es cierto? De alguna manera va a traer una consecuencia en su vida, y pueden muchos llegar inclusive a manifestar depresiones, de manifestar desganos, de manifestar que no quieran seguir, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros debemos estar con una palabra de vida, debemos estar con una palabra de aliento, debemos estar con una palabra de esperanza, de fe, ¿no? De que le pueda creer a lo que Dios va a hacer con esa persona, con esa familia. Por eso la palabra del Señor nos dice que ninguna tarea, ninguna obra en el Señor será en vano, pero necesitamos tener esa responsabilidad, necesitamos que se nos revele que fuimos hechos nosotros para multiplicarnos, para reproducirnos, para poder ser como las células que se reproducen constantemente, para que ninguna cosa frene esto que está pasando. No puede frenar la iglesia, no puede detener la iglesia. De lo contrario, nos tiene que hacer más fuerte, nos tiene que producir como anticuerpos espirituales, ¿no? Buscar la estrategia, buscar las maneras de poder llegar a los hogares, meternos, infiltrarnos de manera secreta, así por decirlo, de manera oculta, pero haciendo un trabajo efectivo, que todo aquello que nosotros toquemos, todo hogar, toda familia, todo lo que lleguemos a alcanzar con la palabra del Señor, ¿no es cierto?, pueda quedar impactado, pueda quedar renovado, restaurado, sacando todo espíritu incorrecto, sacando todo espíritu de esterilidad, todo espíritu de muerte, todo espíritu de devastación que el enemigo, ¿no es cierto?, está haciendo en la sociedad, está haciendo en el mundo, porque dice la Biblia que Satanás, el diablo, vino para matar, para hurtar y para destruir, pero dice la palabra de Dios que el Señor Jesús vino para traer vida y vida en abundancia. ¿Cómo puede haber vida si no hay multiplicación, ¿no? Tiene que haber una iglesia que esté abierta, tiene que haber una iglesia que se deje penetrar por la palabra, tiene que haber hombres y mujeres listos para que Dios les ponga la palabra que va a ser, ¿no es cierto?, inyectada en cada persona, en cada corazón, en cada vida, para poder alcanzar los propósitos eternos de Dios en su vida. Como consecuencia de eso tendremos buenos resultados, ¿no es cierto?, de honra que Dios nos dará. Tendremos las comodidades que necesitamos, las herramientas que necesitamos para vivir en esta sociedad, en este mundo. Tendremos el auto que tanto anhelamos, la casa que queremos, las comodidades que tenemos, ¿no es cierto? Van a venir como consecuencia, van a venir como añadidura de lo que yo primeramente estoy haciendo por el reino de Dios, por el reino de nuestro Señor Jesucristo, por la iglesia, por los hombres de Dios, que de alguna manera tenemos cargas por las familias, por la gente, para que sean alcanzadas por este evangelio de salvación. Por eso es necesario, y por eso nosotros tenemos que tener una mentalidad sana, porque no podemos multiplicarnos, no podemos crecer cuando nuestra mentalidad está contaminada, está mezclada con cosas naturales, con cosas de hombre, de naturaleza vieja. Tenemos que tener esa naturaleza nueva del Señor, el multiplicarnos para nosotros tendrá que ser de alguna manera una honra, por eso, si nosotros le llamamos Padre a Dios, el Señor nos dice en su palabra: si ustedes me llaman Padre, ¿dónde está mi honra como Padre? ¿Dónde están las honras de mis hijos? ¿Cuál es la honra que nosotros le debemos dar a Dios? La honra que le debemos dar a Dios es que nosotros podamos llevarle ofrendas de vida al Señor, familias para que sean restauradas, para que sean sanadas, para que sean tocadas por el poder del Espíritu Santo. Por eso en esta mañana y en este tiempo, levántate ahí. Si en tu hogar hay un espíritu de esterilidad, si en tu hogar está todo frenado, si en tu hogar está todo que no hay avance debido a la circunstancia, levántate con una palabra profética, levántate con una palabra de gobierno. Dice la palabra del Señor que Abraham, Él lo marcó, ¿no es cierto?, para que sea padre de generaciones, y de generaciones fuertes, grandes, sólidas, ¿no es cierto?, que no retrocedan por nada, que no se vuelvan atrás, sino que sea una generación que avance hacia el propósito eterno que Dios tiene para su vida, hacia la meta que tenemos que alcanzar. Las situaciones van a estar siempre, amado, situaciones de oposición, situaciones que quieran impedirte que tú te puedas multiplicar, que tú te puedas reproducir en otros. Siempre van a estar, pero dice la palabra de Dios: mayor es el que está con nosotros que los que están
con ellos, mayor es lo que yo porto de parte de Dios, el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. El poder del Espíritu Santo o el Espíritu Santo en nuestra vida no ha sido para que de alguna manera nosotros nos llenemos de cosas personales, sino que ha sido para que nosotros le llevemos vida al Señor, para que le llevemos vida a nuestro Padre Celestial. Por eso tiene que ser una honra, tiene que ser una gracia para que nosotros podamos agradar el corazón del Padre. Eso es darle lugar a que obre no nuestros deseos personales, sino que es darle lugar a que obre el poder del Espíritu Santo. Yo personalmente siempre digo a los hijos de la casa, a las familias de la casa, que donde está el Espíritu Santo de Dios tiene que haber una libertad para poder trabajar en el reino. No puede ser que digamos que tenemos el Espíritu Santo de Dios y seamos gente apática, seamos gente que estemos ahí frenada, quedadas, estáticas, ¿no? En el estupor, por la circunstancia, porque me marcaron para mal, porque no he tenido padres, no he tenido educadores, eso no pueden ser las excusas. Cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, el Señor nos provee de todas las herramientas necesarias para sacudirnos de esa vieja vida y ponernos en un nuevo nacimiento para que nosotros podamos responder al llamado que Dios nos hizo, poder responder al amo que tenemos hoy en día. Nuestro amo es el Señor Jesús, nuestro amo es Dios. Por eso salimos de una esclavitud del pecado, salimos de una esclavitud de los vicios, salimos de una esclavitud de vivir una vida desordenada, sin Dios. Pero al venir al Señor, dice el apóstol Pablo, yo me he hecho esclavo por amor al Señor. El problema es que en las iglesias o en los ministerios no nos hemos desesclavizado, nos hemos libertado del mundo, del sistema, pero no nos hemos liberado, ¿no es cierto?, de la esclavitud de los pensamientos. Todavía seguimos pensando en cosas naturales, todavía seguimos pensando en aquellas cosas que nos atraen, las preocupaciones, el vestir, las comodidades, ¿no es cierto? Cuando el Señor Jesús dijo que eso para nosotros, le decía a sus discípulos, o sea, para ustedes, le decía, eso no tiene que ser así, eso son para la gente que están sin Dios, es para la gente que no tiene esperanza, es para la gente que no sabe, que no conoce el poder de Dios, que Dios es un Padre proveedor, que si nosotros hacemos las cosas bien en Él, Él soltará todo lo que nosotros necesitamos. Lo estamos viendo en este tiempo a través del ministerio, estamos llevando a cabo una tarea, desarrollando trabajos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la edificación de un auditorio para más de 400, 500 personas. Estamos viendo cómo la mano de Dios no se ha frenado, cómo Dios sigue tocando personas, sigue tocando, ¿no es cierto?, familias, para que podamos llevar adelante esa obra en el cual muchos vendrán ¿a qué? Al conocimiento de la palabra de Dios, y así vamos a poder reproducirnos, vamos a poder multiplicarnos. Pero cuando Dios comienza a soltar todo ese tipo de cosas, cuando nosotros no tenemos solamente, no queremos tener hijos por tener hijos, ¿verdad? Sino que el tener hijos te transforma en ser una familia responsable, porque no se puede tener hijos por todos lados y abandonarlo, eso no sería lo correcto. Y lo mismo pasa en el mundo espiritual, ¿no es cierto? La iglesia, ¿no es cierto?, de alguna manera ha tenido hijos, pero no los ha sabido guardar, no los ha sabido cuidar, no los ha sabido encaminar, los han abandonado en su crecimiento espiritual y hoy están huérfanos, hoy están abandonados de muchas cosas. Ese no es el diseño que Dios quiere. Por eso nosotros tenemos que pedirle delante de la presencia del Señor, ¿cuál es la persona que me vas a permitir que yo me haga responsable de esa vida, que yo pueda seguirla, que yo pueda encaminarla, que esté, ¿no es cierto?, pendiente de ella hasta que esa persona adquiera fuerza, hasta que esa persona adquiera madurez, hasta que esa persona después desarrolle todo lo que Dios ha depositado en su vida? Por eso una madre en los primeros tiempos es muy necesario para un niño. Una madre, ¿no es cierto?, cuando va a dar a luz en un sanatorio, en un hospital, no inmediatamente después de que tiene al niño, lo deja ahí y se va a su casa. No, lo tiene que llevar, lo tiene que amamantar, lo tiene que cuidar, lo tiene que proteger, ¿no es cierto? Así también es en la vida espiritual, porque de esa manera, ¿no es cierto?, vamos a poder reproducirnos y multiplicarnos en miles de miles. Y eso es lo que te profetizo para este año. Eso es lo que profetizo para cada pastor que nos está mirando, ya sea de nuestro ministerio o pastores o iglesia que están conectados en esta red. Yo te profetizo que estos son los tiempos para multiplicarse. Estos son los tiempos para tener una mentalidad sana de poder ganar almas para el reino del Señor. Entonces, ¿qué lo fue?
lo que produjo de alguna manera que el Señor Jesús pudiera vencer la muerte es que separó, ¿no es cierto?, la muerte del alma, y pudo vivir una vida en la voluntad del Padre realmente. El apóstol Pablo nos va a hablar en el libro de Timoteo, en el primer libro de Timoteo, capítulo 2, verso 15, y nos va a decir algo que estábamos hablando en este desarrollo, porque es necesario que la iglesia se reproduzca, que la iglesia se multiplique, porque de eso va a depender también la salvación. La salvación no va a depender solamente con que yo declare que el Señor es mi Señor y mi Salvador. Claro que sí, porque esa es una fe en la que yo tengo, en que voy a ser salvo a través de Jesucristo. El único que salva es nuestro Señor Jesucristo, a través de la obra redentora en la cruz del Calvario. Claro que sí, pero hablando de términos de revelación, nosotros tenemos que entender que la palabra del Señor nos dice, pero se salvará, hablando de la iglesia, engendrando hijos si permanece, O sea, tiene que haber, después de mi salvación, después de haber adoptado al Señor como mi Señor y mi Salvador, tiene que haber una permanencia, tiene que haber una fidelidad para con Dios. Por eso dice el apóstol Pablo ahí a su hijo Timoteo, pero se salvará engendrando hijos si permanece, mire, en tres cosas preciosas: fe, amor y santificación. Con modestia, dice la palabra del Señor. Por eso es que la permanencia en el Señor, de alguna manera, nosotros va a ser el desafío que tenemos que tener, porque hemos sido apresuradamente buenos para comenzar, pero no para permanecer y para llegar hasta el final de lo que nosotros tenemos que hacer en el camino del Señor. Por eso en este tiempo, estos son los tiempos que tenemos que levantarnos con una mentalidad correcta, con una mentalidad sana, con una mentalidad que nos lleve a agradar el corazón del Padre. Tú y yo hemos sido escogidos al Señor para agradar su corazón, para agradar su voluntad, ¿no? Las cosas externas muchas veces nos han preocupado más que las cosas internas de nuestro corazón, nuestras motivaciones, nuestros pensamientos. Por eso hasta hemos, de alguna manera, pedido mal, orando y oramos mal, intercedemos mal, ¿no? Porque no hay una dirección correcta como la que tenemos que hacer. ¿Y quién es el que nos va a traer la dirección correcta en nuestra vida? Por supuesto que es el Espíritu Santo, pero también es un padre, como dijimos, el pastor, un apóstol, que son estos ministerios, ¿no es cierto?, estos oficios que son reproductores, los que están engendrando vida por medio de la palabra. Por eso es necesario que nosotros podamos tener una palabra de vida, no una palabra de muerte en este tiempo sobre nuestras iglesias, sobre nuestros ministerios. Hablarle a las personas con una palabra de vida que a ellos los motive, ¿no es cierto?, a moverse, a activarse, a ganar más almas para el Señor, a ganar más familias para el Señor. Los hijos, los que somos hijos de Dios, tenemos que cumplir el sueño de Dios. ¿Cuál es ese sueño de Dios? Que nosotros podamos llevarle a Él todas las vidas, la más cantidad posible de vida, para que se pueda formar ese cuerpo de Cristo aquí en la tierra, la cual, ¿no es cierto?, el Señor Jesús vendrá a buscar. El Señor Jesús no vendrá a buscar nada que tenga que ver con lo material, nada que lo que tenga que ver con cosas personales, con cosas de carácter perecedero. El Señor va a venir a buscar una iglesia espiritual. El Señor va a venir a buscar una iglesia totalmente madura, una iglesia que siempre estuvo pendiente de agradar el corazón de Dios a través, ¿no es cierto?, de presentarles ofrendas de vida al Señor. Por eso decíamos en un principio que el sacerdocio de Cristo Jesús, ese sacerdocio eterno que es el orden de Melquisedec, figura de Cristo, es mucho más efectivo, es más, ¿no es cierto?, que se hizo una sola vez y para siempre, dice la palabra del Señor, no como el antiguo pacto que se hacía una vez al año. El sacerdote primero tenía que purificarse él, después purificar su familia, después purificar todo el pueblo, ¿no es cierto? Y purificar el ambiente, purificar el lugar. Dios en este tiempo, a través de la obra redentora de Cristo Jesús, que, ¿no es cierto?, fue el Cordero inmolado, es eso lo que nosotros tenemos que vivir, es lo que nosotros tenemos que interpretar en nuestra vida, para que todo lo que hagamos, lo hagamos de una vez y sea permanente, sea para siempre. Por eso debemos
debemos anhelar la permanencia en el Señor. No seamos fluctuantes. Los tiempos van a ser cada vez más fuertes, los tiempos naturales, los tiempos, las situaciones, los climas naturales van a ser cada vez más adversos en cuanto a la permanencia de las personas en el reino, en el evangelio. Pero tú y yo debemos levantarnos en fe, fortalecernos en el Señor cada día, cada mañana, con nuestras oraciones, con nuestras intercesiones. Señor, queremos agradar tu corazón. Señor, queremos cumplir tu voluntad, queremos hacer el propósito eterno que tú marcaste con cada uno de nosotros. Multiplicarnos tiene que ver con llevar frutos. Fuimos restaurados, fuimos salvados, fuimos quitados de una asignación de muerte en nuestra vida para que nosotros seamos gente fructífera, gente que podamos sacar la esterilidad de nuestra vida y llevar frutos. Un hombre que se multiplica es un hombre que está en relación con Dios. Un hombre que se multiplica es un hombre que gana gente, ¿no es cierto? Y es un hombre que está en sintonía con el corazón de Dios. Por eso si decimos que nosotros tenemos relación con Dios a través de la oración, a través de la intercesión, a través de los programas que tenemos en nuestros ministerios, en nuestras iglesias, se tiene que reflejar en qué, en los frutos, en la multiplicación, en ganar alma, en extendernos. Un apóstol, ¿cuáles los frutos? ¿Cuál es la multiplicación de un apóstol? Levantar ministerios. Crear ministerios, casas apostólicas con diseños en todas las regiones, en todas las naciones y en todo el mundo. ¿Cuál es, no es cierto, la multiplicación o los frutos de un pastor? Levantar pastores, levantar hombres de Dios, mujeres de Dios, ¿no es cierto?, con un llamado a poder llevar la iglesia del Señor adelante. Entonces, nunca Dios nos diseñó para estar estéril, para estar muertos, sino que Dios nos diseñó para que nosotros podamos ser gente de multiplicación, gente que nos estemos reproduciendo constantemente. Para eso es necesario ver lo que Dios ve, por eso es necesario la visión de una iglesia. Dios tiene una sola visión: ganar las almas, ganar los territorios, conquistar las vidas, conquistar los hogares, conquistar las familias para el corazón de Dios. Escuchar lo que Dios escucha, qué es lo que está escuchando Dios en este tiempo, como en el pueblo de Israel. ¿No es cierto? Está escuchando a la gente que está desconforme, la gente que no tiene esperanza, la gente que está de alguna manera sentenciada por una enfermedad, está sentenciada por las situaciones que se viven alrededor, en las provincias, en las naciones. Dios está escuchando eso y Dios tiene que levantar un Moisés, Dios tiene que levantar un libertador. Ese eres tú, ese soy yo, esa es la iglesia, esa es la familia apostólica, la que está ahí pendiente de lo que Dios está escuchando. Y cuando nosotros nos ponemos sensibles a la voz de Dios, también vamos a saber que en mi barrio hay una necesidad, que en mi familia hay una necesidad, que en mis parentelas hay una necesidad. ¿Cuál es la necesidad en primera instancia? No será una necesidad material. La necesidad, el vacío que no se puede llenar con cosas materiales, es la que Dios está esperando que nosotros le llevemos. Una palabra de Dios, una palabra, ¿no es cierto?, que les inyecte la vida de Dios, les inyecte el poder de Dios en su vida y puedan realmente salir adelante. La esterilidad trae muerte. Cuando Raquel ahí en el libro del Génesis, Raquel, ¿no es cierto?, le dice a su esposo, Jacob le dice: dame hijo, porque si no me muero. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo Raquel, que es la iglesia? Hijos, vidas. Pero para eso, ¿a quién le tiene que pedir? Al hombre, al que tiene la capacidad de engendrar, al que tiene la capacidad de penetrar y dar vida, ¿no es cierto? En este caso, la vida espiritual por medio de la palabra del Señor. Dios quiere dar a luz una generación que lleve la gloria de Dios. Por eso no es multiplicarnos por multiplicarnos, no es llenar las iglesias de gente que no tenga, ¿no es cierto?, el fruto del Espíritu Santo, que no tenga el corazón de Dios, porque si no vamos a estar todos juntos. Multitudes podemos estar juntos, pero no puede haber la vida del Espíritu. No podemos estar agradando el corazón del Padre. Por eso tenemos que tener una multiplicación responsable dentro de la iglesia. Lo que traemos, lo que nos reproducimos en otros, debemos cuidarlas, protegerlas, guardarlas.
La esencia del Evangelio es que nos multipliquemos, que demos a luz. Esa es la esencia del Evangelio. El Evangelio no es religión, como dijimos en un tiempo. El Evangelio no es un templo lleno de gente. El Evangelio, ¿no es cierto?, es la esencia de que podamos dar vida, reproducirnos con la vida de Dios. Por eso dice la Biblia que somos imagen y semejanza de este Dios maravilloso. Todos los que ven la iglesia del Señor alineada al corazón de Dios tienen que estar viendo a Dios. Por eso usted va a encontrar a Jesús, que siempre decía, los discípulos le decían, ¿cuándo nos vas a mostrar al Padre? Y él decía, el que me ve a mí, ve al Padre. Porque de alguna manera nosotros tenemos que reflejar lo de Dios en nuestra vida. La gente que te ve, ¿no es cierto?, con tu testimonio, en tu trabajo, en tu escuela, en tu facultad, en los lugares donde te mueves, tiene que estar viendo la esencia de Dios en tu vida. Por eso es necesario lo que decía el apóstol Pablo a Timoteo. Tiene que estar los ingredientes del amor, tiene que estar los ingredientes, ¿no es cierto?, de la sinceridad, de la honestidad, de la fe. Creerle, primeramente nosotros tenemos que ser los que tengamos una fe inquebrantable en Dios. No podemos nosotros tener algo mezclado, no podemos tener algo que no esté en el corazón de Dios, porque eso no va a traer fruto. ¿Sabe a quién le pasó eso? Eso le pasó a Ana. Ana fue una mujer, recuerda, que no era estéril, no podía tener hijo. Y había una tal Penina, la mujer del Cana, que ella sí, ¿no es cierto?, tenía hijos. Entonces esta mujer, Ana, tenía envidia, tenía celos, estaba irritada, dice la Biblia. Ahí creo que en el libro de Samuel, por ahí, que habla la palabra del Señor. Y que por enfocarse en la Penina, se olvidó, ¿no es cierto?, de poder meterse con Dios, adorar a Dios, buscar a Dios para que Dios le dé, ¿no es cierto?, el hijo. Ella quería un hijo, pero no quería un hijo conforme a lo que Dios le quería dar. Ella quería un hijo para mostrarle a Penina que ella también podía. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto con la palabra? Que cuando nosotros queremos algo de parte de Dios para nuestros pensamientos, para nuestros deseos naturales, ¿no es cierto?, para nuestros satisfacciones humanas, ahí es cuando Dios no nos puede dar, porque dice que hasta que estuvo eso en el corazón de Ana, Dios no le pudo conceder un hijo. Pero por más que lloraba, por más que hacía lo que hacía, cuando hay apetitos de carácter personal en nuestra vida, a Dios no le van a conmover los sentimientos naturales. A Dios le va a conmover nuestro llanto, nuestra búsqueda, nuestro clamor cuando queremos agradar su corazón. Danos la posibilidad de reproducirnos en otro, de sembrar un evangelio en un hospital, en una cárcel, en un barrio, en todas las situaciones donde podamos llevar. Mira, no podemos aceptar la esterilidad en nuestra vida. Dios nos hizo hombres fuertes, hombres estériles, hombres capaces de reproducirnos. Una iglesia que no se multiplica es porque no tiene un hombre que engendre hijos. Todas las mujeres que tuvieron hijos, ellas fueron las que sufrieron de alguna manera. Tuvieron que hacer un pase desde la esterilidad a la fecundidad, pero le costó mucho. Sufrieron para poder tener un hijo. Por eso es que tener un hijo es ser procesado, es ser moldeado de parte de Dios, para que luego lo que Dios te da, lo que te costó con dolor, con sacrificio, con llanto, la que te costó con incomodidades, vos aprendas a amarlo, aprendas a tener responsabilidad con eso. Esas son las características de una iglesia, ¿no es cierto?, que quiera verdaderamente multiplicarse. Y quiero terminar en esta mañana con esto. Para tener hijos, ¿no es cierto?, tenemos que ir al clamor de Dios. Señor, danos la posibilidad de hacer que la iglesia se reproduzca. Ya no por necesidades personales, porque eso haría que nos convertamos en personas egoístas. Sabe que hay muchos ministerios, ¿no es cierto?, que quieren tener mucha gente para decir que son los ministerios más grandes, las iglesias más grandes, pero que no están agradando el corazón de Dios. Eso sigue siendo las Ana, ¿no es cierto?, que quieren tener para demostrar que ellos sí pueden y los demás no. No, esa no tiene que ser la motivación. Una motivación con una mentalidad de cuerpo y de reino tiene que ser que toda la nación del Señor, todo el pueblo de Dios, podamos multiplicarnos para agradar el corazón de Dios, para que llevemos a las personas a la vida eterna que Dios quiere con cada uno de nosotros. Dice, Ana pidió primeramente hijos por celo a esta mujer Penina. Mientras que estemos contaminados con celos, con envidia, Dios no nos dará hijos.
Entonces, algo que tuvo que aprender, ¿no es cierto? La Ana de Elcana, que era su esposo, tenía que aprender que Elcana, dice la Biblia, que era un adorador, y que ella nunca pudo sacarlo de ese estado de adoración a Dios, por causa también de eso, de tener un hombre en adoración, en comunión, en intimidad con Dios. Cuando Ana cambió su mentalidad, cuando Ana cambió su manera, ¿no es cierto?, de estar irritada, de estar con bronca, con estar con ira en su corazón, Dios le concibió el hijo, pero fue también por obra de su esposo, que tenía una relación de adoracional. Cuando tú tienes cosas mezcladas en tu corazón, no buscas a Dios con las motivaciones correctas. No puedes buscar a Dios con sinceridad de corazón, sino que te olvidas de la intimidad, te olvidas de la adoración al Señor. Por eso debemos levantar una generación fuerte que quiera multiplicarse, pero con una mentalidad sana, con una mentalidad correcta delante del Señor. Amén. Entonces, que esta palabra pueda edificar nuestra vida y que te pueda levantar de toda pasividad, que te pueda levantar de todo estancamiento en el nombre de Jesús, que puedas mover tu familia a ganar familia, que puedas mover a los jóvenes a ganar jóvenes, que puedan mover a las mujeres a ganar a más mujeres, a ser una iglesia fuerte de mujeres, sensible a la voz del Espíritu Santo, de ser mujeres que realmente estén ahí en el corazón de Dios, ser mujeres que estén, ¿no es cierto?, intercesoras, ser las Ana, las Débora, las que están ahí al filo, ¿no es cierto?, de lo que Dios quiere hacer con su pueblo. Y los sacerdotes, esos hombres que van a engendrar la palabra, que van a meter la palabra de fe, la palabra de diseño en los hogares, en los altares, la administración, el poder de la palabra de Dios en este tiempo. Yo quiero orar en esta mañana para romper toda esterilidad, la que puede llegar a estar en tu casa, en tu familia, en tu negocio, en todo lo que sea estéril. Se tiene que romper, se tiene que quebrantar. Dios nos llamó a la multiplicación y yo quiero orar por ti y orar por tu familia. Quiero que nos unamos todos juntos en esta mañana. Quiero que vos puedas abrazar ahí tu familia donde estás y tener la posibilidad de hacerlo. O quizás si puedes estar solo, levántate en fe, levántate. Toma una posición de adoración en tu corazón, en tus pensamientos. Y si todo lo que hasta aquí has vivido ha sido esterilidad, ha sido muerte, ha sido fracaso, esta es la palabra que Dios tenía preparada para tu vida, para tu familia, quizás para tu ministerio. Este es el tiempo en los que nos debemos reproducir, multiplicarnos en gran manera. No tenemos límite. Yo declaro en el nombre de Jesús que tu familia no tendrá límite para multiplicarse en otros. No habrá límite para que puedas crecer aún en aquello que Dios te ha prometido: trabajo, empresa, carrera, estudio. Todo, cuando nos alineamos en el espíritu correcto, todo lo demás se materializa correctamente también para nuestras vidas. Honrale a Dios ahí donde estás. Decirle al Señor: Señor, yo quiero ser un hombre productivo, yo quiero ser un hombre de multiplicación, quiero ser un hombre de engendramiento en este tiempo por la palabra. Dice la Biblia que nosotros nos hemos convertido por medio de Jesucristo en co-creadores de las cosas. Dios fue el que creó todas las cosas que existen en el nombre de Jesús, pero nosotros, cuando estamos alineados al Creador, también nos convertimos en co-creadores de todas las cosas. Solo tienes que soltar una palabra que cree lo que todavía no has visto, que es lo que no has visto en tu casa, en tu hogar, en tu familia, en tu negocio, en tu ministerio, en todo lo que estás haciendo. Suelta la palabra para que se crea en el nombre de Jesús, o se cree algo que todavía no has visto, para la gloria del Eterno. Yo me vuelvo contra toda esterilidad, contra todo lo que soltó el enemigo, todo lo que el enemigo vino a traer muerte, vino a traer frustración, vino a traer oscuridad sobre tu casa, sobre tu hogar, sobre tu familia. En el nombre de Jesús, con la autoridad que Dios nos da, solta una palabra de quebrantamiento, solta una palabra que te saque de esos estados y te lleve a las dimensiones de las grandezas, a las dimensiones de las cosas grandes, a las dimensiones de la solidez, de la fortaleza que Dios tiene para tu vida. Levántate en fe en el nombre de Jesús. No mire las circunstancias, no mire las cosas externas, mira con los ojos del Espíritu. Declara la visión de Dios sobre tu vida. Los ojos espirituales se han abierto en tu casa, en tu hogar, en tu sacerdocio y en tu familia, para que puedas ver el bien de Dios manifestado sobre los tuyos. Amén. Ha sido una mañana rica en la palabra. Que esta palabra realmente te inyecte
la vida del Espíritu en ti y puedas sentirte incómodo con lo que aquí has estado viviendo. Por eso tenemos un mensaje, ¿no es cierto?, en el cual no queremos que la gente se sienta cómoda. Estoy acá porque estoy cómodo, estoy bien. No queremos producir incomodidad en tu vida. Queremos producir un levantamiento, un despertar, una activación en vos, en tu familia, en tu ministerio, para que puedas alcanzar todo lo que Dios ha predestinado para ti y para tu familia en el nombre de Jesús. Te bendigo. El pastor Horacio, junto con todo un equipo de Jesucristo Fuente de Vida, estamos orando, estamos intercediendo, estamos trabajando en pos de la familia, en pos de todo aquello que Dios tiene para ti. Así que te invitamos que te puedas unir. Estamos los martes y los jueves con estudios de las raíces de la iniquidad, las cosas que de alguna manera, ¿no es cierto?, tienen ahí trabadas las cosas que Dios quiere hacer para tu vida. Ahí estamos poniendo el hacha en la raíz, como decimos, como dice la palabra del Señor, para que seas un hombre y una mujer productiva, para que seas una mujer de multiplicación, un hombre de multiplicación, de avance, que todo lo que toque tu pie se reproduzca, crezca, todo lo que toque tu mano llegue a dimensionarse para la gloria de Dios. Nos estamos viendo, y si hay alguien que está escuchando que todavía no ha recibido a este Señor Jesús como Señor y Salvador, yo te invito a que abras tu corazón ahí y que lo aceptes a vivir a tu vida, que lo hagas parte de tu vida, diciéndole: yo necesito en este tiempo difícil, en este tiempo en el cual no puedo ver el avance, no puedo ver la productividad, no puedo ver que el que se me reproduzcan todas las cosas. Invítalo a tu corazón. Él va a perdonar todos tus pecados, Él va a entrar en tu vida y te va a volver una nueva criatura en el nombre de Jesús. Te bendigo. Nos estamos viendo la próxima, todavía por las redes sociales, en el nombre de Jesús.